Regresamos, estamos teniendo una charla muy interesante sobre el papel que debe desempeñar México en este nuevo desorden o orden mundial, ya no sé ni cómo llamarlo. Blanca Heredia, tú querías decir algo. Sí, decía Javier que hay esta nueva versión, digamos, de la idea de no alinearte, que viene de la etapa, el término no alineación viene de la etapa de la bipolaridad. ¿Qué era una jalada eso de los no Bueno, alineados? no, Perdón, espérame tantito, sí. Leo. A ver, Cuba era de los países no alineados. Bueno, pero O sea, digamos, Cuba si nos estaba más centramos alineada a la más Unión allá de si Soviética era una que jalada, bueno, ¿sí? pero en que fin. eran las potencias medias, sí, India, Brasil, México, ¿sí? En los 70s, empezaron Sí, ellos desde en el antes. mundo bipolar. ¿sí? Pero desde antes, pero México se volvió cada vez más importante en el contexto de los 70s. Pero yo diría, ¿sí?, que uno de los momentos de oro de la diplomacia mexicana, en muchos órdenes, desde la solidez de su servicio diplomático, la claridad de los principios que regían la política exterior de México, combinaba dos cosas. ¿sí? Por un lado, una cercanía en los hechos total con los Estados Unidos y una coordinación de todo. Total. Que permitía retóricamente, como parte del acuerdo, que México de vez en cuando Sí. se distanciara, incluyendo haciendo cosas como reconocer a la Revolución Cubana. Bueno, al gobierno emanado de la Revolución Cubana. Pero al mismo tiempo se armaban todos unos diferentes canales de comunicación para que entonces ya México pudiera, Estados Unidos pudiera espiar, en fin, todo un tinglado. En el contexto actual, yo me haría la siguiente pregunta. Más allá de ver quiénes estuvieran pensando, ¿sí?, la estrategia más de largo plazo de México en este contexto, que sinceramente creo que es difícil hacerlo cuando está la batidora a todo lo que da, ¿sí?, y estás reaccionando. Eso O sea, es lo que no se puede hacer ahorita. no digo que no se pueda hacer. Ahora hagamos el ejercicio. ¿Desde dónde partes? Decía Javier, tienes que imaginarte hacia dónde va el mundo. Esa es una manera de empezar. Otra manera es qué quiero yo. Idealmente, las juntas las dos. A mí me parece que hay prefigurado una posible estrategia en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum vía el Plan México, que si lo ves estrictamente en lo económico, una de sus claves es buscar reducir la dependencia de México con respecto a su relación con Estados Unidos. No va suficientemente rápido, no sé, pero ese es un camino posible. Este nivel de exposición de México a los Estados Unidos, ese nivel de dependencia tan gigantesco, te reduce márgenes de maniobra cuando hay cambios abruptos en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay, yo creo, un camino posible, que no es, por otro lado, tampoco novedoso. Muchas veces se ha intentado en México, hay que decir, con poco éxito, pero bueno, ese es un camino. Okay. Segundo, yo cómo lo vería, ¿sí? Yo creo que hasta donde me alcanza la vista, vamos a tener que seguir agarraditos con Estados Unidos. Sí. Bueno, ahí a veces como corbata. ¿Pero qué hacemos con China? Pero permíteme, lo más importante me parece es cómo administramos la relación con los Estados Unidos, porque eso es de lo que depende todo el resto. Pero si el mundo, como yo escucho en muchos lados, el futuro es chino. No, Además, yo muchos dicen, estoy en contra. Yo estoy absolutamente en contra de esa idea. Yo creo que tenemos Estados Unidos para mucho tiempo. No, el futuro del mundo. Si no estamos hablando del siglo XXI. Yo estoy hablando del mundo. ¿Tú crees que el futuro no es China? No va a ser solo China. No solo China. No solo China. Pero existe esa posibilidad. ¿Sí? Sin duda. Pero sí. tú pensarás eso. Mi posición, ¿sí?, es que los Estados Unidos... El podcast que yo les mandé iba muy en esa tesitura, precisamente por lo que está ocurriendo en China, por digamos, los elementos estructurales que hay en China, que decía, esos elementos va a llevar inevitablemente a la superioridad de China. A ver, vale yo la no pena estoy... yo no- sí, pero resaltar sí, uno de los quizá. elementos de Sí. esa emisión Sí. que hemos comentado un par de veces, Sí. en donde una de las tesis es que China es básicamente un régimen ingenieril, Sí. que tiene Sí, una sí. clase política que es una clase política basada en el resultados. razonamiento técnico, Sí. en donde hay que hacer cosas, Exacto. frente al régimen norteamericano, que es un régimen hecho por abogados y para Sí. abogados, Sí. que fundamentalmente tratan de detener las cosas. A ver, que yo me creo parece que eso es una interesante. interpretación interesante, pero hay otras interpretaciones posibles, ¿sí? Frente a ese carácter, digamos, tan técnico y extraordinario de China en ese sentido, está la creatividad que da el caos norteamericano. Pero que también siempre lo ha dado. en este podcast, perdón, lo que dicen es que los chinos le están dando entrada a esa creatividad y que los
científicos y los técnicos les vale gorro la democracia. Lo que quieren es tener un laboratorio Muy bien, con los muy bien. instrumentos, No mejores vamos a estar instrumentos, y ninguno que están innovando los chinos. A ver, les recuerdo, la revista El Economist, Sí, bueno. el año pasado, Con todos sus sesgos. todos sus sesgos, el año pasado tenía una portada que aquí comentamos que decía Estados Unidos, la envidia del mundo, y resumía el conjunto de estadísticas. ¿No se acuerdan? No, bueno, es un debate, desde luego, es un debate, pero... Los datos duros nos hablan de una economía potentísima. Nos hablan de un poderío militar impresionante. Todavía tiene poder blando enorme. O sea, capacidad... No, sigue siendo la potencia, pero yo no veo desafiada simplemente por- bien Estados Unidos así y China va a ponerse así. Mi posición es, hay suficientes elementos para pensar que hay otro escenario posible, y es que convivan durante un tiempo largo. ¿Sí? A ver, Ay, Javier, Sí, digo, si estás haciendo un trabajo de prospectiva, no es que pienso yo, Sí. es que no debemos evitar pensar para no meter la pata. Ok. Igual yo en 1900 hubiera dicho, no, Inglaterra va a permanecer como la gran potencia. En 1900, ¿eh? Ok, Y tienes mira razón. qué error hubiera cometido alguien si me hubieran hecho caso a mí. Entonces, lo que tienes que hacer es operar con escenarios. Y un Sí. posible escenario, vamos a suponer que mañana, por alguna razón, ven China la posibilidad de hacerse de Taiwán y desata efectivamente una guerra. Digo, eso no es un escenario, no es ninguna locura. ¿Qué Sí, pasaría? pero ¿qué probabilidad Híjole, no le sé. asignas a ese escenario? Bueno, pero hay muchos escenarios y creo que no es posible ignorar, Sin duda. por más que le des poca probabilidad, ignorar el escenario donde China surge como dominante. De lo que no hay la menor duda, además, es que va a ser un actor central. Pero si ese es el escenario y nosotros inevitablemente le apostamos a Estados Unidos... No, es que yo, no. No, es que no es de que le La apuestes. estrategia de no alineamiento activo. El calificativo es muy importante porque se buscan distinguirse del no alineamiento de otras épocas. No implica rechazar a ambos, al contrario, implica vincularse a ambos y se reconoce que dependiendo de qué país eres Argentina, eres Estados Unidos. Pero Estados eres Unidos México. va a permitir que México sea un país no alineado activo, con toda la complejidad que- de la relación bilateral que hay. Yo creo que en muchos sentidos lo podría permitir, porque parte de la estrategia, según algunos de ellos, es tratar de volver a involucrar a Estados Unidos en un orden internacional de reglas. Tratar de presionar. Bueno. No lo veo. Bueno, como la mejor manera de que China no se haga del control de esas reglas. Porque la otra opción es, se está retirando Estados Unidos, ve China la oportunidad de ocupar ese lugar y las reglas las va a poner ahora China. ¿Qué nos conviene como México? ¿Que China ponga las reglas? No. Entonces, parte de la estrategia de no alineamiento activo sí es, sin lugar a duda, ser muy proactivo con Estados Unidos para empujar en esa dirección. Cosa que, por ejemplo, Marco Rubio le encantaría. Trump no sabemos. A Pero ver. Marco Rubio, si es el próximo presidente de Estados Unidos, le encantaría. Y yo veo esa posibilidad porque estamos hablando no de los próximos 5 años. A Claudia Sí. le toca estar casada con Estados Unidos sus próximos 5 años. Eso Estamos sí, hablando sin de duda. los próximos 30, 40, Sí, 50 sí, años. totalmente. Me queda un minuto para que, si quieres, agregar algo. Pues yo me quedaría con los escenarios que plantea Javier. No podemos imaginar con esta volatilidad que hay un solo camino del futuro internacional. como Hay escenarios. varios. Sí. Y me parece que hay que equiparse para las distintas posibilidades. Así Creo es. que- Bueno, y a la vez tienes que estar negociando en el corto plazo Claro. el jitomate y el gusano barredador que si los coches chinos, que si no. Déjame nada más. Así es. En 1989, si quieres, o 1982, le apostamos todo a Estados Unidos, pensando que era impensable. Y yo creo que la apuesta fue una apuesta No, racionada, pagó, bien ¿eh? pensada, Y pagó lo que tú quieras. Pagó. Pero fíjate que rápido cambiaron las cosas. Si estás pensando en la historia de la humanidad, si estás pensando en tu sexenio, es otra cosa. Pero si estás pensando en México, Sí. cambió bien rápido. Nada más Bueno, que ya- en México somos frontera con Estados Unidos, nada más. Esa es una continuidad No, eso es. que es difícil
que no, deje de estar no. y que ha sido una condicionante a lo largo La condicionante. de la La condicionante. El libro de es- nuestra maestra Soledad Soledad Loaiza, Loaiza es extraordinario libro. ¿no? Bueno, a la Sí. sombra de la gran potencia, de la Así es. superpotencia. Pero en fin, simplemente tenemos con que- ese matiz, ¿no? Muy bien. Oigan, pues muy interesante, la verdad hay que decirlo. Muy buena a la mesa, como siempre, la mejor mesa, La mejor del mesa. mundo mundial. Gracias, Blanca. Gracias, Jesús. Gracias, Javier. Gracias a usted. Muy buenas noches. Gracias.